94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe. Hola, gloria a Dios. Dios te bendiga. Bienvenido a Radio La Predicadora en esta nueva edición del programa Punto de Unión. Somos de la Iglesia Camino Nuevo en Ciudad Evita, quien te habla el Pastor Claudio. Y vamos a compartir este espacio para escuchar a través de la Biblia lo que Dios tiene para decirnos. Quiero aclarar antes de comenzar que no es contra ninguna denominación ni contra ninguna doctrina, pero hay un tema que realmente me inquieta y es las lenguas que mencionan aquí en la Biblia, y vamos a tratar de leer y nos vamos a llevar de lo que dice la Biblia y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Amén. Vamos a empezar del comienzo, en el libro de Génesis, capítulo 11, Génesis 11. Seguramente muchas veces lo leíste, a quienes que son lectores de la Biblia, o si hace poco te estás congregando, habrás escuchado de la Torre de Babel. Gloria a Dios. Paz, hermano. Y bueno, eso es un tema que a mí me inquieta, ¿no? Me inquieta. Yo quiero aclarar de que he transitado por el hablar en lenguas, y ya van a entender por qué digo he transitado. Gloria a Dios. Quisiera empezar a leer porque realmente es un tema de los que algunos consideran un tema picante, ¿verdad? Porque tiene que ver con doctrinas, tiene que ver con también costumbres, tienen que ver con denominaciones. Así que bueno, vamos a la Biblia y que Dios nos habla a través de la palabra. Bueno, ¿qué sucedió en Génesis 11? Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y dice, leo en el nombre de Jesús: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará discernir ahora de los que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gloria a Dios. Fíjate vos qué tremendo, no hablaban todo un mismo idioma, un mismo lenguaje, se entendían todo, comprendían todo, y de repente viene Dios y dice, confundamos el lenguaje. Pero hay un para, aquí dice, gloria a Dios, en el 7, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Había un propósito de Dios, el para. ¿Para qué Dios confundía? Para que ninguno entiendan, los hijos de los hombres, para que desistan de esta obra que habían iniciado, de este plan. No vamos a hablar del plan, vamos a enfocarnos en la lengua, en el lenguaje, en el idioma. Ahí vamos a enfocarnos en esta tarde. Después otro día, si Dios permite, hablaremos de por qué querían construir la torre, y cuál era el propósito y el plan, y quién era el ideador de todo esto. Vamos a decir que era Nimrod, ¿verdad? Y después en otra ocasión profundizamos en ese tema. Pero inquieta hoy el tema de las lenguas, porque después en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos encontramos con algo realmente tremendo. Hechos capítulo 2, cuando 50 días posteriores, después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él había prometido que no íbamos a quedar solos y que iba a descender el Espíritu Santo, y así fue. Descendió sobre los que estaban reunidos en ese lugar alto, que estaban orando, que estaban ayunando,
y desciende el Espíritu Santo con lenguas de fuego, dice la Biblia, y hizo algo realmente tremendo, dice. Vamos a leer del versículo 4. Y fueron todos llenos, Hechos capítulo 12, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vayamos prestando atención a lo que dice la palabra. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjate vos que en Babel el Señor hablaba un solo idioma, un solo lenguaje, y confundió, ¿verdad? Desparramó otros idiomas el Señor y no se entendían. En cambio acá dice que sobre los que estaban reunidos, orando, ayunando, esperando la promesa de Jesucristo, viene la promesa y dice que estaban confusas las personas que estaban afuera, alrededor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿son estos Galileos todos los que hablan? ¿Estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en que hemos nacido? Partos, medos, elemitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y ese era el fin, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Señor trae esto maravilloso, este regalo precioso a este grupo de seguidores de Cristo que habían obedecido, que estaban los apóstoles y había discípulos también y más seguidores, y se recibió esto? Y cada uno de los que estaban como turistas en aquel lugar, porque era una fiesta, la fiesta era una fiesta muy importante donde venían de muchas regiones, gloria a Dios, a celebrar el inicio de las cosechas. Se conmemoraba en realidad cuando, para los judíos, ¿no? Cuando Dios le da a Moisés en el monte Sinaí las tablas con los mandamientos, o sea, el inicio de la Torá para los judíos. Las leyes, los estatutos, los estamentos, todas las normas que el Señor establecía, el Señor Jehová, y se conmemoraba eso. O sea que era una fiesta realmente muy importante, y no es casualidad que haya elegido el Señor esta fiesta para que descienda el Espíritu Santo. Pero el tema es, como decíamos en Babel, que hay un para que ninguno entienda a su compañero, porque hablaban un solo idioma. Eso pasó en Babel. Y acá, ¿para qué el Señor trae este tipo de lenguas? Para que oyesen los que estaban como turistas en el lugar o eran residentes ya, ¿verdad? Ya estaban alojados en Jerusalén. Era justamente para que el Evangelio de Jesucristo se pueda llevar a todas esas naciones. O sea que eran necesarias esas lenguas, esos idiomas, para que era el regalo que el Espíritu Santo traía. Él lo distribuyó como Él quiso, lo dice en Corintios capítulo 12, ahora vamos a leer un poquito ahí, 12 y 13, capítulo 12 y capítulo 13, vamos a leer algunos versículos también, para que se pueda llevar el Evangelio a otras naciones. Inclusive hablaban en idiomas donde los judíos nunca lo hablaban. Había un idioma universal que era el idioma comercial de aquella época, así como hoy lo es el inglés. Vos vas a China, pero si querés hacer una transacción comercial, hablas inglés, lo podés hacer. Vas a Alemania, lo mismo, vas a Rusia, vas a África,
vas a donde fuera, si hablas en inglés, podés hacer tu negocio, o hay un idioma universal que se eligió en este tiempo, el inglés. En aquel momento era el griego koiné, era el idioma comercial de aquella época. Todo el mundo hablaba griego koiné. Todos los que mencioné, que figuran acá, todos hablaban el griego koiné porque era el idioma que todo el mundo manejaba, pero Dios quiso hacer un trabajo más delicado, como rompiendo, vamos a decir, aquella maldición de la Torre de Babel. Estaba rompiendo el Señor esta maldición de que todos hablaran distintos idiomas, nada más que en el sentido de que Él iba eligiendo, el Espíritu Santo va eligiendo quién va a ser el que va a llevar el mensaje sin saber hablar o sin haberse instruido en hablar, supongamos, en árabe. Bueno, iba y podía, por el don de lenguas que recibía, por el don del nuevo lenguaje, podía hablar en árabe y llevar el Evangelio sin haberse capacitado. Eso era un regalo de Dios, un regalo del Espíritu Santo, un don maravilloso para que el Evangelio de Jesucristo se pueda extender a regiones hasta donde dé, todas las naciones de la tierra se pueda llevar el mensaje, y que no sea un impedimento el idioma, que inclusive hoy se sigue manifestando de la misma situación. Yo he conocido casos donde a personas le han tocado ir a lugares donde no conocían el idioma. Escuché un testimonio, seguramente en internet vos también lo habrás escuchado, donde un pastor inglés le tocó radicarse en Estados Unidos, y de Estados Unidos, para el ministerio que él estaba, lo mandan como misionero a una región, si no me equivoco, de Colombia. Y bueno, se tuvo que manejar e ir a Colombia, y era muy cerrado el inglés que él hablaba. Jamás había hablado en castellano, ni en centroamericano, viste que tienen distintas tonadas, en México, en Colombia, en Ecuador, cada uno tiene su tonadita, y a él le tocaba ir a un lugar específico a llevar el Evangelio de parte de Dios, y él tenía esa inquietud, decía, Señor, ¿cómo voy a hacer para llevar el Evangelio? Yo no sé hablar en castellano, ¿cómo me voy a manejar allá? Pero bueno, fiel creyente a todo lo que Dios decía, obediente al Señor, obediente a los que lo tenían, a los que él estaba a cargo de esas personas en el ministerio. Y cuando lo reciben en un lugar específico tenía que hacer un viaje largo en automóvil, y la persona que manejaba era de donde él tenía que ir, de Colombia, y el pastor era inglés, radicado en Estados Unidos, con un inglés muy cerrado, y empezaron a hablar. Dice que empezó a hablar el colombiano, empezó a hablar el hermano colombiano, y él empezó a entender lo que decía el hermano, empezó a entender, y no solamente a entender, sino que de ese inglés cerrado que él hablaba, es como que también empezó a soltársele la lengua y empezó a hablar también en castellano. Fue algo tremendo, la cuestión que como 6 horas de viaje en el auto, terminó hablando en castellano, entendía y hablaba en castellano, y pudo hacer para lo que fue enviado a hacer correctamente. Ese es el don de lenguas, para extender el reino, para predicar el Evangelio. Decía que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12. No se me enojen, hermanos, hermanas, yo también he hablado en lenguas, jamás me entendí lo que hablé, porque es la realidad, pero vamos a leer y vamos a dejar que la Biblia hable, no nos llevemos de consejos. Sí te puedo asegurar de que nosotros no debemos aferrarnos ni a costumbres ni a doctrinas de hombres. Nosotros debemos serle fiel a Dios y obedecer a Dios, y de la forma que nosotros podemos obedecer a Dios es a través de lo que Él dice, y dejar que Él nos ministre a través de su palabra, que nos edifique a través de su palabra, que nos corrija a través de su palabra, que nos enseñe a través de su palabra, y que la palabra pueda redarguir de algunas cosas que quizás nosotros hacemos por costumbre, hacemos porque pensamos que está bien, hacemos por un montón de cuestiones. Leyendo la palabra, uno, gloria a Dios,
con el poder del Espíritu Santo se puede corregir. Y dice aquí en el versículo 7, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no provecho personal, sino para provecho, para edificación de la iglesia, porque acá se tiene que edificar la iglesia. Yo no me tengo que edificar solo, hermano. Todo lo que nosotros hacemos es para que la iglesia se edifique, para que la iglesia se forme. Ahora vamos a leer también en Efesios que dice alguna cosita respecto a esto. Para provecho, el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, quien está encargado de hacer estas cosas es el Espíritu Santo, y Él sabe lo que tiene que hacer y lo hace de la forma que le fue indicado hacer. Ahora, en el capítulo 13, verso 1, dice Pablo, acá lo dice Pablo, en el capítulo 12 acá sigue hablando Pablo, esta carta la escribió Pablo, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Él no dice acá que habla, dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no vamos a discutir en base de que si él hablaba o no hablaba. No vamos a entrar en debate en este punto, sino él menciona las lenguas angélicas, ¿verdad? Y en el capítulo anterior dice de que el Espíritu Santo reparte distintos géneros de lenguas. Bueno, si buscamos en el diccionario los géneros, quiere decir distintos idiomas. Gloria a Dios. O sea que el apóstol Pablo aquí está diciendo, si yo hablase lenguas angélicas. Cuando yo nazco en la iglesia, cuando recibo a Cristo en la iglesia pentecostal, obviamente se hablaba lenguas y todas las cosas que se hacen en una iglesia efusiva como es la iglesia pentecostal, ¿verdad? Y a mí también me enseñaron, y así aprendí, y así lo hacía, de que cuando uno habla en lenguas se edifica el espíritu de uno. Pero también me decían algo que yo creo que no sé si está bien. Cada uno que lo interprete como entienda, ¿no? Pero de que el enemigo no podía descifrar lo que yo hablaba. Pero si yo me pongo a meditar y a pensar, ¿quién es el enemigo? Tengo que reaccionar de que el enemigo es un querubín, destituido de su rango. Pero es un querubín que tenía a cargo los ángeles. Yo creo que un querubín, de las características que se mencionan del enemigo, de Lucero, los géneros de lenguas angelicales, si es que hay diversos géneros de lenguas, los conoce todos, porque estaba en un cargo tremendo y no se le sacó ni todas las cosas que se le dieron, ni mucho menos el poder entender. Entonces, cuando yo reacciono en esto, ¿no? De que, no, sí, porque yo oro en lenguas y edifico mi espíritu, cuando reacciono así, dije, no, pará, si él conoce todo lo que yo hablo, si yo no me entiendo, porque la verdad yo jamás me entendí, ¿verdad? Pero si él entiende lo que mi espíritu se está edificando. Entonces prefiero no hacerlo de esa manera y orar en un idioma audible, que yo mismo me pueda entender y que me pueda entender mi compañero cuando estoy orando y que me pueda apoyar en la oración en algo que yo diga audible, entendible, y no en algo que no se comprende, pero corre el riesgo de que el enemigo esté entendiendo. No sé si me vas comprendiendo, hermano. Entonces, esta palabra
o esta reflexión de hoy no va en contra de nada, sino va en que nosotros debemos aferrarnos a lo que dice la palabra y no seguir costumbres. Fíjate vos de que el mismo Jesucristo, en Marcos capítulo 7, hace mención con respecto a quizás lo que nosotros por obediencia, ¿verdad? La bendición nosotros queremos alcanzarla y la bendición viene sobre los obedientes. Y a veces por ser obediente en muchos de los aspectos, nos encontramos con esto que el Señor Jesús nos dice en Marcos capítulo 7, verso 6 voy a leer, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el 7, presta atención, dice, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, el versículo 8, aferráis a tradiciones de los hombres. Y muchas veces, por tradición, por costumbre, porque así aprendieron, porque así se fue transmitiendo y uno es obediente, quizás no nos detenemos a leer la palabra y ser obediente a la palabra. Esto también es malo, hermano, en aferrarme a costumbres, a doctrinas, a mandamientos de hombre que me llevan a alejarme de lo que realmente Dios dice en su palabra. Entonces, ¿cuál es la función de tratar de hablar de este tema sin ir en contra de ninguno? No voy en contra de nadie. Si alguno se enojó, le pido perdón, no se enoje, pero sí tengo la necesidad como pastor, ¿verdad? Como seguidor de Cristo, de que transmitir de que yo me debo aferrar y debo obedecer a lo que dice la palabra y tener mucho cuidado de aquellas costumbres y tradiciones que quizás nos están alejando de lo que verdaderamente Dios dice, de lo que Dios manda, de lo que la palabra establece. Lo que está escrito, hermano, yo te voy a buscar ahora un versículo para que también lo leas, gloria a Dios, es obedecer a lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos el manual de instrucciones. Este es un manual de instrucciones. En Timoteo está. Primera de Timoteo, capítulo 3, muchas veces lo leía este versículo aquí. Primera de Timoteo 3, versos 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, lo que está escrito, hermano, es para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos de lo que está escrito, no de lo que está afuera, de lo supuesto, de lo que quizás, de lo puede ser, no, es lo que está escrito. Este es la ruta, la hoja de ruta que yo debo seguir, es lo que dice la Biblia. Si dice la Biblia algo, a eso obedezco a rajatabla. Ahora, viene el conflicto, ¿no? De que mi superior hace determinada cosa y como tiene un rango, que supuestamente puede tener el título de quien sea, pero si está fuera de la palabra, hermano, queda en mí de que si yo veo que no está dentro de la palabra, debo empezar a orar a Dios y pedirle por ese hombre porque está equivocado y que prepare el momento para que a través de la palabra Dios pueda usar mi vida y pueda ver esa persona de que está equivocada. Y gloria a Dios para aquellos que en algún momento nos hemos equivocado y que con la palabra, no me vengan con otra cosa, que con la palabra me hacen volver a la reflexión. Gloria a Dios para aquel que es tan valiente en no ofenderse, tan valiente en no enojarse y tan valiente en, a través de la palabra, poder corregirse y volver a la verdad. Ese es el hombre maduro, esa es la mujer madura, son aquellos hijos obedientes que el Señor va a venir a buscar, hermano, que se aferran a lo que está escrito. Y si no está escrito, dice el Señor en Apocalipsis que no debo ni quitar ni agregar nada.
Ni un punto, ni una J, ni una S, nada, nada. No se toca lo que está escrito. Se obedece lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice, no un neófito puede estar al frente de una obra, obedezco que no un neófito. No, porque tiene condiciones, fíjate que tiene título, habla lindo, tiene buena presencia. No interesa. Si la palabra dice no un neófito, no un nuevo, para que no se envanezca, entonces debo obedecer a lo que dice la Biblia. No me debo llevar con lo que yo creo, con lo que yo supongo, con lo que me parece, porque en la Biblia o para Dios esas cosas no corren. Debo aferrarme, sujetarme y ser obediente a lo que dice la Biblia. Estas cosas te escribo para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo, para que sepamos cómo debemos manejarnos dentro de la iglesia de Cristo. El templo es ocasional, que hay un templo donde vamos, adoramos, pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el conjunto de seguidores de Cristo que está sobre la faz de la tierra, hermano. Entonces, en ese conjunto de seguidores hay normas que el Señor estableció para que nos manejemos y no hagamos las cosas como a nosotros nos parece. No, fíjate que tiene buen carácter. No interesa que tenga buen carácter o mal carácter, porque en Timoteo, en Corintio aclara muy bien qué tipo de persona el Señor elige. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio, en 1 Corintios capítulo 1, verso 25, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es lo que habla el Señor, que no neófito, para que no se envanezca, para que nadie se jacte, yo porque estudié esto, yo porque estudié lo otro, yo porque tengo este título, yo porque tengo, hermano, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es. Eso escoge Dios, porque Dios no está buscando ningún tipo de capacidad, porque los talentos los provee Él, la capacidad la provee Él, la preparación la hace Él. Él pesa el corazón, Él sabe cómo está nuestro corazón para el servicio, si es que queremos sacar provecho, si realmente hacemos las cosas porque le amamos a Dios, sin importar las circunstancias que nos toque vivir, hermano. Estas son las cosas que tenemos que entender que figuran en la Biblia. Estos son los parámetros, estas son las instrucciones que el Señor nos deja para que sepamos cómo manejarnos dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Gloria a Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra esta iglesia, la iglesia que obedece, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Siguiendo nosotros este manual maravilloso, las instrucciones de nuestro Señor, guiados por el Espíritu Santo, que dejó, estableció y está establecido, y es lo que nosotros debemos hacer y nosotros debemos aferrarnos, y esto es lo que nos da valentía, esto es lo que nos da coraje, esto es lo que nos da seguridad, hermano. Gloria a Dios. Entonces, las costumbres, mandamientos y doctrinas de hombres son las que de a poquito te hacen salir del camino de la verdad. Por eso es necesario, sumamente necesario, es imprescindible y sumamente imprescindible que nosotros seamos lectores de la Biblia, para que sepamos lo que Dios dice. ¿Esto va en contra de alguien? No va en contra de nadie, hermano. Va a favor, porque si descubrimos que a través de la Biblia estamos en el error, gloria a Dios, hermano, porque volvemos del error.
No vamos a caer en condenación, no vamos a ser de aquel grupo que le digamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros, hicimos esto, abrimos puerta acá, puerta allá, 15 puertas, 20 puertas, tenemos 5.000 almas, y que el Señor nos termine diciendo, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué no va a conocer a ese grupo el Señor? Porque no hicieron la voluntad de Él, hicieron todo lo contrario, como les pareció. Entonces, para que no tengamos esa dificultad, debemos aferrarnos a lo que dice el Señor a través de las Escrituras. Gloria a Dios. A que le voy a pedir a nuestro amado hermano Mauro un temita ahí que de los lindos que él siempre tiene preparado. Gloria a Dios. Ya volvemos. Cómo pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine en mi Dios esperaré. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien. Gloria a Dios. Aquí seguimos en Radio La Predicadora, en Punto de Unión, llamado este programa de la Iglesia Camino Nuevo. Gloria a Dios. Mandó mensajes saludando el hermano Carlos. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Gracias por estar siempre aquí en la radio, acompañando, gloria a Dios, y estando atento a las cosas que Dios tiene para decir. Qué bendición es poder oír palabra de Dios, hermano. Dice que
La que aumenta la fe es el oír, y el oír palabra de Dios, hermano. Necesitamos con suma urgencia palabra de Dios. Gloria a Dios, es la que nos puede dar las fuerzas para seguir adelante. Fíjate lo que dice el Señor para aquellos que lo aman. Si vos amás al Señor, en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay algo ya preparado, hermano. Gloria a Dios. Él ya dejó preparado para aquellos que le aman. Es tremendo, hermano. También en Romanos 8:28 dice algo poderosísimo. Gloria a Dios. Romanos 8:28. Aleluya. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes le ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. O sea que ya el Señor desde antemano ya nos conoció, hermano. Por eso nos predestinó, para que por medio de Jesucristo nosotros pasemos por la sangre de Cristo y seamos limpios y podamos ser otra vez dignos del Señor. Gloria a Dios, que nos podamos acercar por la sangre de Cristo. Nos limpió de los pecados, nos limpió de todas las transgresiones, y de ahí en adelante es donde comienza algo maravilloso, que es el nacimiento de nuevo, gloria a Dios, el nuevo nacimiento de los creyentes, como dice en 2 Corintios, capítulo 5 y verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el nuevo nacimiento, lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver las cosas del reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no va a percibir las cosas que vienen de parte de Dios. Gloria a Dios. Entonces, es el nuevo nacimiento. Esto es ya a los que el Señor predestinó, hermanos, a los escogidos que Él escogió. A los escogidos que Él escogió, lo que leíamos recién en 1 Corintios. ¿A quiénes son a los que Él llama? Gloria a Dios, aquí claramente lo dice, 1 Corintios 1, leíamos que a las personas que no tienen ninguna preparación, a los que son menospreciados, a los que son despreciados, gloria a Dios, dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Ahí estábamos nosotros, hermanos, en ese grupo de personas, porque sin Cristo somos nada. El mundo nos tenía como cero a la izquierda, y de ahí el Señor nos trajo, y nos limpió, y nos bendijo, como dice aquí, en el 30, versículo 30 también de 1 Corintios, versículo 30 dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros fuimos limpiados con la sangre de Cristo, por haberlo recibido en nuestro corazón, Él nos da la potestad de ser hechos sus hijos y nos pone en esta condición de ser sabio, justificado, santificado y redimido, hermano. Qué tremendo privilegio cuando nosotros empezamos a leer, a escudriñar y empezamos a descubrir esas preciosas promesas que son grandísimas, que el Señor ya la ha escrito, gloria a Dios, para que nos informemos. Este es un libro para informarse, hermano, de lo que Dios dice. No de lo que dijo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios no vence.
Gloria a Dios, no tiene fecha de vencimiento, la palabra de Dios es eterna. Gloria a Dios. Sirvió para el año 1, sirve para el año 30, sirve para el 1500, sigue sirviendo para el 2024 y sigue sirviendo por las fechas venideras. La palabra de Dios permanece para siempre y es vigente, siempre nos está hablando de cosas que van a suceder. Es tan vigente la palabra de Dios que te habla de lo que se viene, hermano. Gloria a Dios. Y es lo que se viene para la iglesia, es salir de este planeta, hermano. El arrebatamiento. El Señor va a tomar lo que le pertenece y va a cumplir con su palabra de esas bodas del Cordero, hermano. ¿Cuántos quieren estar en la boda ahí? ¿Cuántos quieren ser llevados con Cristo? Gloria a Dios. Él va a estar en las nubes y seremos sacados de aquí la tierra y nos iremos al tercer cielo, donde ahí el Señor va a arreglar cuentas con nosotros. Ahí nos pondremos al día y después vendremos con Cristo después de 7 años, el Cristo a vencer al anticristo, gloria a Dios, a vencer el enemigo y se quedará por 1000 años aquí en la tierra reinando. Qué tremendo, hermano, cuando empezamos a leer, a entender, cuando el Espíritu Santo ve que nosotros tenemos entusiasmo, porque cuando vos lees con pasión la Biblia, cuando vos le ponés gana para leer la Biblia, el Señor empieza a revelar cosas, hermano. Cuando vos empezás a salir de lo desviado, lo torcido, empezás a venir a lo derecho del camino y te dejás llevar por el Espíritu Santo, empiezan a venir, gloria a Dios, una luz tremenda donde te alumbra el Señor y empezás a ver cosas que no viste. Esta es la revelación máxima, acá, esta es la revelación, ¿verdad? Porque cosa que ni ojo vio, ni oído yo, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para aquellos que lo aman. Gloria a Dios. Hay cosas preciosas preparaditas para aquellos que aman y son fieles a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahí tenemos que estar nosotros. Por eso es sumamente necesario no convertirnos en loritos ni seguidores de hombres. A los pastores nosotros, yo como pastor enseño eso, debemos respetarlos, debemos cuidarlos, es un regalo que tiene la congregación, el pastor, el encargado de obra, el que está al frente de esa congregación, uno debe respetarlo, pero debe estar atento a lo que dice la palabra, gloria a Dios, siempre lo que dice la palabra. A Pablo también había un grupo, yo ahora no recuerdo el nombre, que constataba todo lo que decía Pablo a lo que ellos tenían registrado en la Torá, a ver lo que estaba escrito ahí, que vendría a ser el Antiguo Testamento. Ellos veían lo que Pablo iba diciendo y leían en los profetas, a ver lo que Pablo decía, si era correcto. Y no está mal que nosotros constatemos de lo que nos dicen. Yo no me ofendo de que los hermanos en la congregación estén con su Biblia y estén constatando de las cosas que yo digo para ver si son bíblicas o si son cosas que yo las saqué de algún cuento de hada, de alguna fábula ahí que he leído. Y es bueno que los hermanos puedan comprobar por ellos mismos, gloria a Dios, que lo que se dice es lo que Dios dice. Y de ahí no nos movemos. Seremos en ese sentido un poco toscos, un poco inflexibles, pero si no dice la Biblia, hermano, nos metemos en problemas. Y la verdad que te aconsejo que no tengas problemas con el Todopoderoso. No nos va a ir bien en querer ponernos en rebeldones. Gloria a Dios, porque la rebeldía, hermano, es un síndrome de Lucifer, el ser rebelde. Por eso tenés que alentar a aquel que está en rebelde a que deje su rebeldía. Aquel que está en esa situación, ¿viste? De no sujetarse, porque el Lucifer es el que no se sujetó. Entonces es un síndrome que está ahí dando vuelta en las congregaciones. Hermano, que no seamos rebeldes, que seamos dóciles, que seamos mansos, como lo fue Moisés. Moisés también tuvo su carácter cuando el Señor lo trajo para prepararlo 40 años en el desierto, después de una situación espantosa, después de un crimen que cometió, después de algo tremendo que él hizo, se lo llevó bien lejito a los desiertos de Medián y ahí lo tuvo 40 años. 40 años Moisés veía al Señor y no lo reconocía porque la zarza
Hermano, no pasó en ese día que él vio la zarza. La zarza que ardía y no se consumía, estuvo montones de veces ahí, pero Moisés no la pudo ver hasta el día que la vio, hermano. Y ahí comenzó, porque ahí, ¿por qué pudo ver Moisés la zarza? Porque se había dejado preparar por Dios. Aquel que había sido instruido, preparado, adoctrinado hasta para llegar a ser un faraón, hermano. Era el arquitecto del faraón en ese momento. Era un guerrero combativo. Era realmente una persona instruida que, como dije, podía haber llegado a ser un faraón. De ahí lo sacó a que pastoreó ovejas de otro encima, que algo que era humillante para Moisés. De tener la preparación que tuvo, bajar a como el Señor lo hizo bajar, gloria a Dios. Y ahí el Señor lo preparó, en el desierto. Muchos no quieren pasar por desiertos porque en el desierto hay escasez, hay dolor, hay un montón de cosas, pero hay situaciones que son necesarias atravesar para la preparación. Es como cuando vos vas a dar un examen en el colegio. Alguna vez habrás ido al colegio. Para nosotros los más grandes, que ya hace rato que no vamos, pero alguna vez fuimos, y si vos sos joven, estarás yendo, o hace poquito que fuiste, y venía el examen y te tenías que preparar para el examen. Y bueno, el Señor nos va preparando, tenemos que rendir examen siempre. Nunca llegaste a nada, hermanos, porque eso también tenemos que entender en el Señor. No es que porque algo salió bien, ya está, listo, soy campeón de intergaláctico. No, hermano, no sucede así. Es una preparación constante. El Señor Jesucristo le enseñaba a los discípulos, gloria a Dios, que digan, siervo inútil soy. Nunca creernos nada que no corresponda, gloria a Dios. ¿A qué bueno, hermano? Le voy a pedir, si tiene otro temita de esta música preciosa que prepara Mauro, gloria a Dios. Y ya a la vuelta cerramos y nos despedimos. Pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpo. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llénate de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Gloria a Dios. Qué lindo que es servir al Señor, hermano. Hermana, qué precioso que es servir al Señor. Poder leer su palabra y ser preparado a través de su palabra, hermano. Es lo más grande que hay. Gloria a Dios. Ya quedan poquitos minutos. Pero el fin de lo de hoy, hermano, fue justamente no para ir en contra, como dije al comienzo, de ninguna doctrina, de ningún ministerio en particular, sino que debemos nosotros volcarnos de lleno en la lectura bíblica, gloria a Dios, para que podamos
instruirnos a través de su palabra, para que todos seamos edificados, ¿verdad? Todos debemos ser edificados, todos debemos ser instruidos, gloria a Dios, todos debemos tener esta oportunidad que el Señor nos da, no desaprovecharla en este tiempo, ¿no?, que estamos aquí en esta tierra y tenemos vida, gloria a Dios. Aferrarnos a lo que Él estableció, gloria a Dios, a leer, a instruirnos, a prepararnos, porque no sabemos, hermano, no sabemos, gloria a Dios, qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Gloria a Dios que Él nos va a usar, dice en Isaías 49, la segunda parte del segundo versículo, que somos saeta bruñida en su aljaba. En el momento que el Señor nos va a usar y va a hacer algo con nosotros, hermano. Entonces nosotros debemos estar, gloria a Dios, siempre al pie del cañón, y el Señor dice también en su Escritura, en la palabra, en la Biblia, de que nos hará recordar. ¿Y cuándo nos va a hacer recordar? Si nosotros lo leemos, Él nos hará recordar de las cosas que debamos decir. Gloria a Dios. No pensemos de que si no estamos preparados nos va a hacer recordar de lo que no sabemos. No, nos hará recordar de lo que ya hemos sido preparados, hermano. Por eso, gloria a Dios, debemos estar siempre atentos. Bueno, hay dos mensajitos. El hermano David, mandamos saludos, gracias hermano por estar, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y también se comunicó Luis Gines, está en sintonía y nos deja para que leamos, es Filipenses capítulo 2 del 1 al 11, anotalo así lo lees en tu casa. Filipenses del capítulo 2 del verso 1 al verso 11, gloria a Dios, tremenda palabra. Tiene como título Humillación y exaltación de Cristo. Hermano, léelo, edificate, no te canses nunca, gloria a Dios, no te canses nunca. Ah, qué bueno, hermano, ya son y 57, pasó este tiempo volando, gloria a Dios, que cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, hermano, el tiempo ya es como que cuesta manejarlo, porque entramos en esa, como diríamos, en esa dimensión, gloria a Dios, donde esa dimensión de la eternidad. Había muchos que decían, sí, nos preparamos para cuando estemos en la presencia de Dios. Hermanos, ya estamos, dice que el reino de Dios ha venido, el reino de Dios está acá, y nosotros desde ya nos debemos preparar y tenemos que estar como si ya estuviéramos en la eternidad, porque esto continúa, hermano. Si estamos haciendo las cosas bien, esto no es que termina y empieza y termina. Esto empezó y despegamos y vamos para allá con el Señor, gloria a Dios, y siempre debemos estar preparados. Ah, qué bueno, hermano. Saludo a todos los hermanos que estuvieron conectados, a las hermanas, gloria a Dios, que acompañan, a los que ven después los videos, a los que están en sintonía, a los que están en Facebook, a los que están, gloria a Dios, oyendo atentamente lo que Dios dice, en las distintas plataformas. Le mandamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesús y nos estaremos viendo el próximo viernes de 18 a 19. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que está compartiendo, Dios mío, este lugar de bendición, que tu palabra los alcance, que tu palabra los llene, que los, Señor, haga rebosar de fe, Padre amado, para que puedan ser obedientes a ti, Señor amado, Dios mío, y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, como tú le has dicho a Josué, para que todas las cosas que emprendamos, Señor, salgan bien. Gracias, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo, y sigue bendiciendo a continuación en cada programa, en cada uno de tus varones y mujeres que vienen aquí, Señor, valientes a traer tu palabra y llevar una palabra, un mensaje de salvación a aquellos que necesitan. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga hasta el próximo viernes. Amén.